Ahora vamos a ver la demostración de la correctitud del algoritmo de partición o de división que utiliza Quicksort. ¿Ya? Quicksort es un algoritmo de ordenamiento que ahora igual le vamos a mencionar. Vamos a ver cómo es el algoritmo y una implementación en C, pero igual no es suficiente para entenderlo. Si en este punto no se acuerdan de lo que hace este algoritmo, cómo funciona, hay que ir a revisar en alguna otra fuente. En Wikipedia lo explican bastante bien. Entonces, lo primero, vamos a mostrar un poco qué es lo que hace Quicksort. Ahí al lado derecho de la pantalla tenemos una implementación en C de lo que hace este algoritmo, que básicamente es que tenemos un arreglo. Bueno, lo queremos ordenar, eso también es de lo más importante. Entonces, lo que hace este algoritmo es tomar el arreglo, ¿cierto? Escoger algún pivote o algún elemento del arreglo y dividirlo de acuerdo a ese elemento. Los mayores quedan a un lado, los menores quedan al otro lado. Esa separación que se hace no está ordenada, o sea, cada uno de esos subarreglos no están ordenados. Lo único que sabemos es que sí son mayores o menores que el pivote. Después se vuelven a hacer llamados con cada uno de esos subarreglos. Por eso están ahí los dos llamados recursivos aquí a la derecha. Ese sería el algoritmo principal. Y este algoritmo utiliza como subrutina o como subprograma el algoritmo de partición. ¿Qué hace el algoritmo de partición entonces? Ahí lo primero que podemos ver es que en este caso escogemos un pivote que lo llamamos P en la línea 4 de manera aleatoria. Este pivote se puede escoger de otras formas, pero en este caso lo estamos cogiendo de manera aleatoria, ¿ya? Después lo que viene, en las próximas tres líneas, lo que hacemos es básicamente, bueno, es un swap, ¿ya? Si ahí uno observa esto, detiene el video y se pone a pensarlo un poquito más, lo que estamos haciendo básicamente es un swap, ¿ya? Después, aquí en esta implementación en particular, ese swap lo que hace es dejar al pivote que escogimos en el lado izquierdo, ¿ya? O donde está donde llamamos el L, que sería como el límite izquierdo, por eso el L y el R vamos a hacer referencia al límite derecho, ¿ya? Entonces, después lo que viene es el ciclo for. En el ciclo for lo que hacemos es que por cada ciclo vamos viendo, ¿cierto? O sea, aquí vamos avanzando el J, ¿cierto? Que parte siendo un elemento más, o sea, en la posición, una posición más a la derecha de donde quedó el pivote. Desde ahí empezamos a recorrer el arreglo y si encontramos algún elemento que es menor o igual que el pivote, lo que hacemos es un swap y lo dejamos en la posición donde habíamos inicializado primero el i. Y posteriormente se avanza el i en esta línea. Lo que sigue después, una vez que ya recorrimos todo el arreglo, o sea, cuando el J ya recorrió todo el arreglo, ¿cierto? Y se encuentra con que llegó al límite R, ahí lo que viene es retornar la posición donde, o sea, antes de eso en realidad vienen tres líneas, ¿cierto? De la 15 a la 17, que lo que hacemos es de nuevo un swap, donde antes teníamos el pivote en la posición L, que era como en el extremo izquierdo, y lo que hacemos es dejarlo en la posición I-1. ¿Por qué en la posición I-1? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo o sea, cómo cambia el valor de i. Si nos fijamos, el i cambia solamente cuando se produce un swap. O sea, cuando se encuentra un elemento que es menor o igual al pivote. Ahí aumenta el i. Pero vemos que siempre en esta implementación lo estamos aumentando al final. Ahí hay que mencionar algo que es bien importante. Dependiendo de la implementación que ustedes vean, de hecho pueden ponerse a buscar implementaciones de Quicksort y del algoritmo de este de partición, van a poder encontrar que a veces el i se aumenta antes, o en este caso cuando se inicializa el i, se inicializa con otro valor, o que el pivote quizás lo dejamos al lado derecho, pero todos al final hacen lo mismo. Pero hay que tener cuidado, porque después cuando nosotros hagamos la prueba de correctitud hay que considerar esas cosas. Entonces, lo que teníamos era que, ¿cierto? El valor del i lo aumentamos al final. Y ahí lo que vamos haciendo nosotros es corriendo el i a dónde va a estar el próximo elemento que nosotros cambiaríamos. O sea, que encontraríamos que si hay uno menor, más adelante cuando vamos recorriendo el j, lo vamos a poner en esa posición. Y en ese caso, cuando ya terminamos el ciclo for, lo que hacemos es que le restamos uno para volver a donde están los elementos que son menores o iguales que el pivote. ¿Ya? Y lo cambiamos por el pivote. Y queda en esa posición. Aquí, solamente, o sea, hasta este punto solamente hemos explicado estos algoritmos.
Pero dijimos en un principio que lo que vamos a hacer es la prueba de correctitud. En el caso de algún certamen, prueba, como se pueda llamar, lo que nos piden y que nosotros estamos haciendo en este video es una prueba de correctitud y todavía ni siquiera hemos dicho que lo vamos a hacer. Ya solamente estábamos explicando los algoritmos. ¿Qué vendría ahora? Que a uno le dijeran demuestre la correctitud del algoritmo de partición. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Pero para eso lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona el algoritmo y antes que eso, cuál es el objetivo del algoritmo, qué problema quiere solucionar. Porque nosotros para demostrar la correctitud lo que queremos es mostrar de que el algoritmo efectivamente retorne el valor que nosotros deseamos o que resuelve efectivamente el problema que nosotros queremos resolver. Bueno, aquí está en pseudocódigo. No lo quise poner o hacer la explicación inicial haciendo referencia al pseudocódigo, porque aquí a veces uno se confunde de que si cuando estamos considerando un elemento del arreglo, lo estamos considerando como que es el límite hasta donde están los elementos del arreglo, lo que sería una notación en Python como de 2 puntos, o sea, como se llama slice. Em, pero básicamente aquí lo tenemos más claro el swap. ¿Ya? Antes veíamos que teníamos 3 líneas donde tenemos que ocupar una variable auxiliar. En este caso, lo que hacemos es directamente decir swap. Llamemos a la función swap. Y aquí es efectivamente lo mismo que teníamos antes. El swap, el swap y el swap. Que es lo que teníamos aquí representado con estas 3 líneas. ¿Ya? Entonces, aquí viene el objetivo que tenemos en este día. Es mostrar que este algoritmo que está aquí, el de partición, es correcto. Recordamos primero de qué cosas nosotros tenemos que mostrar cuando estamos haciendo una prueba de correctitud. Lo primero es que nosotros tenemos que definir lo que después vamos a llamar un invariante o que en las pruebas de inducción lo llamamos como un predicado que se tiene que cumplir a lo largo de toda la ejecución del programa o del algoritmo y que retorne el valor correcto. En el caso de la inducción hablábamos de que este predicado en realidad se vuelve una proposición con valor de verdad verdadero. ¿Ya? Decíamos, esto se va a cumplir para todos los naturales, es verdad. En este caso, nosotros encontramos algo que va a ser verdad a lo largo de todos los siglos y que después al final va a retornar el valor correcto y por eso le llamamos el invariante, ya porque siempre va a tener un valor correcto. En el caso de los algoritmos de ordenamiento, se suele hablar de alguna como propiedad que va a tener el arreglo o un subarreglo a lo largo de todo el programa. Me cansé un poco. A lo largo, por ejemplo, de cuando nosotros recorremos un arreglo con selection sort, siempre nosotros hablamos de que vamos dejando los menores elementos a un lado. Cuando, por ejemplo, trabajamos con bool sort, al revés. Deberían quedar las posiciones, o sea, cuando nosotros hemos hecho tantas iteraciones, deberían quedar al final los elementos más grandes. Creo, no me acuerdo bien en este momento, pero ese tipo de cosas. Aquí, lo fundamental es que nosotros vamos, o sea, de lo que ya vimos de este algoritmo, es que vamos particionando cosas, ¿cierto? Decíamos que a medida que vamos recorriendo el arreglo o que va avanzando el J, lo que vamos haciendo es que vamos dejando los menores o iguales elementos del pivote al lado izquierdo, ¿cierto? Y ahí vamos corriendo el i. Y el i al final lo que nos dice es, de aquí o sea, hasta antes de i son todos menores que el pivote. Los de adelante todavía no sabemos. Pero cuando finaliza, sí sabemos, porque el J ya llegó hasta el final, sí sabemos que todos los elementos que están al final van a ser mayores que el pivote. Entonces, de ahí nosotros tenemos que sacar el invariante. Y eso es lo que suele ser bien complicado cuando a uno no le dicen explícitamente cuál es el invariante. ¿Ya? Porque en algunos ejercicios a uno le pueden decir, demuestra que este invariante se cumple a lo largo de todo el programa. Pero cuando no, uno tiene que encontrarlo. Y eso se vuelve bastante difícil. Entonces, a ver qué viene. Bueno, tenemos aquí, definimos arriba, el algoritmo de partición. Particiona un arreglo de enteros. En este caso sale con A, pero debería ser con B o con V, como lo tenemos definido en el código. En dos arreglos, ¿cierto? De nuevo la A debería ser una B, donde del elemento 0 hasta el i-1, que en nuestro caso sería desde el L hasta el i-1, y otro arreglo V desde el i hasta el R. En este caso dice n-1, pero este debería ser R. Ahí se me pasó a mí, pero se debería entender en este punto,
porque nosotros estamos definiendo un arreglo V desde L hasta R, ¿cierto? Y que está de L hasta I menos 1, los menores, o iguales que el pivote, y desde I hasta R los mayores. Entonces, ya, donde I menos 1 es el índice del pivote. Esto es lo que decíamos aquí en la última línea, donde veíamos que el I nosotros siempre lo vamos corriendo, y en algún momento cuando ya es la última ejecución, va a quedar adelante en valores mayores. Así que nosotros tenemos que devolver una posición donde hay valores menores o iguales que el pivote, y ahí intercambiarlos por donde está el pivote. Otra cosa, lo primero que hablábamos era que había que definir el invariante. Después eran estos pasos que era ver que el invariante efectivamente se cumple en el caso base. Después, una vez de que demostramos eso, definimos cuál es nuestra hipótesis inductiva, que es básicamente decir, esto supongamos que se cumple en alguna iteración. Después demostrar que se cumple el paso inductivo, que era la parte básica de la inducción. Y luego que llegamos ahí, es cuando nosotros decimos, este invariante se cumple a lo largo de todos los ciclos. Y eso a veces se le llama como de mantenimiento. Decimos, esto se va a cumplir a lo largo de todos los ciclos, y ahí lo único que nos falta es decir qué ocurre cuando se detiene. Porque si bien demostramos de que se cumple para todos los ciclos, también queda en parte del programa una vez que se detiene. Así que eso hay que también demostrarle como la última ejecución. Entonces aquí definimos lo que sería el invariante, que es lo que decíamos. Para todo J, ¿por qué le ponemos el para todo J? Porque nosotros queremos demostrar de que para todos, como los ciclos que podríamos tener, esto va a ser verdad. Y esto es lo que nosotros queremos demostrar de que es verdad. Entonces, de que para todo J, los elementos menores o iguales a VL, que sería el pivote, donde está el pivote, en el arreglo desde L hasta J-1, donde aquí se incluyen todos esos elementos. Hay que tener ojo con la anotación porque nosotros decimos que el J-1 también está incluido en este arreglo que estamos considerando. ¿Por qué eso está aquí? Ya, esto sería porque cuando nosotros estamos en la iteración J, cuando nosotros vamos a empezar la iteración J, se supone que ya hemos hecho algo antes. Por eso hasta el J-1. O sea que en el arreglo anterior, no todavía, cuando vamos a evaluar el próximo elemento, hay alguna propiedad ahí. ¿Ya? Y nosotros de haber observado el programa, de tener el conocimiento de lo que hace, de haberlo analizado un poco, deberíamos poder deducir esto. Quizá la primera es difícil, pero la idea es que ustedes ya vean bastantes problemas y después se le ocurra de manera más fácil encontrar invariantes. Ahí se van a dar cuenta que los algoritmos de ordenamiento, dependiendo de cómo funcionen, uno se le ocurre al tiro o enseguida el invariante. ¿O cuál sería? Entonces, ahí lo que tenemos es que cuando estamos en la iteración J, el arreglo que va desde L hasta J-1, los elementos que son menores al pivote están en las posiciones desde L hasta I-1 y los mayores están desde I hasta J-1. Eso sería lo que nosotros queremos demostrar de que se cumple a lo largo de todos los programas. Entonces aquí viene mostrar el caso base. En este caso llevamos no P de 0 como hemos definido en otros problemas, sino que P de L más 1. ¿Por qué P de L más 1? Porque es el primer valor que va a tomar el I. En este caso el I podríamos haberlo llamado aquí I, pero le ponemos J porque esto es lo que nosotros utilizamos en el ciclo. Si bien el I lo definimos como L-1, el J se inicializa con ese valor de I. Entonces, ese va a ser el primer valor que toma J. Nosotros queremos mostrar de que esto es verdad, de que se cumple. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en el invariante simplemente cambiamos el J por el L-1? Quedaría que para J igual a L más 1, los elementos menores o iguales a L en VL, ¿cierto? ¿Por qué VL? Porque tenemos que reemplazar aquí que el valor de J que nosotros estamos evaluando, que sería el L más 1. Si es menos 1 nos quedaría L. Entonces los elementos menores o iguales a VL en VL están en VL. Efectivamente eso es verdad. Y los elementos mayores o VL están vacíos. ¿Por qué es vacío? Porque si nosotros reemplazamos el valor de L más 1 en J, nos vamos a dar cuenta que nos queda un arreglo donde el límite nos queda antes de donde estaría la primera posición. Ya eso sería vacío, sería que no es como que no existe ese arreglo al que estamos llegando. Y si nos fijamos, esto es verdad, ¿ya? O sea, eso es lo que uno hace. Es decir,
reemplazamos el primer valor, en este caso del j, y vemos si ese enunciado que nos queda ahí, que sería una proposición, es verdadero. Y aquí nosotros decimos que efectivamente esto es verdadero. Entonces, lo siguiente que viene es la hipótesis inductiva. Aquí lo único que hacemos es suponer de que se cumple P para un J, ya dado. O sea, para un J, o sea, el J representa alguna iteración del ciclo. Y nosotros suponemos de que se cumple. Eso, la hipótesis inductiva es simplemente decir eso. De hecho, notamos ahí como supongamos que P de J es verdadero en algún momento. Suponemos que se está cumpliendo en ese J' que nosotros lo vamos a llamar. Y también decir de que el J va a ser ejecutado, o sea, que el loop va a ser ejecutado al menos una vez más. ¿Por qué es importante decir eso? Porque si no estaríamos en la última ejecución. Y ahí pasamos a la prueba de correctitud, pasaríamos a estar demostrando el paso 5 y eso no nos sirve en la prueba de inducción. Porque la prueba de inducción nosotros queremos mostrar de que una vez de que mostramos que estamos con el valor correcto cuando inicializamos, ocurra la cantidad que ocurra de ciclos, eso va a seguir siendo verdad. Y si en algún momento se detiene, ahí nosotros tenemos que pasar a demostrar otra cosa, que es lo que viene después del ciclo. Entonces aquí, básicamente decir eso, en la iteración J' los elementos menores o iguales al pivote, en el arreglo desde L hasta J'-1 están en el subarreglo desde L hasta I-1 y los mayores están desde I hasta J-1. Es simplemente enunciar eso y decir, esto es verdad. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para el paso inductivo. Nosotros en el paso inductivo lo que hacemos es, dado que nosotros dijimos que se cumplía este J', queremos ver de qué ocurre cuando yo hago como un ruteo a un ciclo, partiendo de la iteración J', qué ocurre en ese ruteo cuando vuelvo al ciclo for, o sea, cuando termino ese ciclo. Quiero ver si efectivamente se sigue cumpliendo para J' más 1, suponiendo que se cumplía para el J'. Aquí en lo siguiente, solamente voy a quedarme con lo que está en el ciclo. Solamente, o sea, con el fin de que poder tener más espacio para tener más texto. Recordamos lo que habíamos definido como la hipótesis inductiva. Decimos esto se cumple, básicamente. Y reemplazamos el valor de j en ese enunciado que teníamos, que en realidad es una proposición que asumimos como verdadera. Entonces el paso inductivo es, si se cumple para p de j, se cumple el invariante para el j' más 1. Eso es lo que nosotros queremos mostrar. ¿Ya? O sea, asumimos que se cumplió el j, se cumplirá para el j más 1 una vez que hacemos el ruteo. Y esto es lo que viene a continuación. Es decir, si lo anunciamos de otra forma, si se cumple j, se cumple qué. Y ahí reemplazamos lo que nosotros habíamos definido inicialmente como nuestro invariante o en otros términos podría ser el predicado. ¿Ya? Entonces sería esto. En la iteración j más 1, los elementos menores o iguales al arreglo, o sea, menores o iguales al pivote en el arreglo, con límites j más 1, menos 1 en este caso porque reemplazamos el j más 1 y seguimos. Eso es lo que queremos ver si es verdad. Entonces, lo siguiente que viene es ver qué ocurre en el ciclo for. En este caso tenemos un condicional, así que pueden ocurrir dos cosas. Una vez que nosotros estamos con nuestra hipótesis inductiva, con el j', y vemos qué ocurre dentro del ciclo for. Lo primero es que si el condicional se cumple, vamos a hacer un swap, ¿cierto? Que deja a un elemento menor al pivote, porque eso es lo que encontramos, ¿cierto? Que cuando estábamos en el j, hay un elemento que es menor o igual al pivote, ¿y por cuál lo vamos a intercambiar? Por el que estaba en la posición i, ¿cierto? Y aquí lo que nos decía lo que nosotros definimos como invariante y que es lo que habíamos observado en el programa, es que hasta la posición i-1 son todos menores. Y el i está justo en el siguiente que nosotros, eh, bueno, ya si el j pasó ese i, sabemos que no es menor que el pivote porque si no, el i lo hubiésemos corrido, ¿cierto? El i va quedando siempre como en el primer elemento más grande. Entonces lo que hacemos es que si encontramos que el elemento en j es menor o igual al pivote, lo intercambiamos por el que está en la posición i. Y el que está en la posición i era mayor y vamos a dejar uno menor o igual al pivote. Entonces eso es lo que ocurre. Y luego lo que ocurre, ¿cierto? Después de que hacemos ese swap, es aumentar el i en 1. ¿Qué demostramos con eso? Es que esto que está aquí es lo que queremos mostrar, de que en la iteración, o sea, lo que está aquí entre comillas, sí se cumple cuando el caso es, o sea, cuando el condicional es true. O sea, cuando se cumple esto de que encontramos un elemento menor al pivote. ¿Se cumpliría? Sí, porque
Si volvemos a leer esto, lo que observamos es que aquí lo único que nosotros estamos diciendo es que se mueve el J, ¿cierto? Y los elementos, si nos fijamos, sí van a estar los menores entre L y van a seguir estando entre I menos 1. ¿Por qué entre I menos 1 si nosotros dijimos recién que habíamos intercambiado 1 menor con esa posición, ¿cierto? Y hoy ya habíamos dejado 1 en la posición I. Ahora diríamos, no, pues los menores están entre L y entre I. Pero si nos damos cuenta, aumentamos el I en 1. Así que se sigue cumpliendo. Ahí está el. Eso hay que fijarse harto. Y eso cuesta entenderlo a veces en la primera vez que uno revisa esta prueba. No se cumple el condicional, no va a pasar nada, ¿cierto? Y el I no cambia. Por lo tanto, esto se va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Lo que veíamos antes era, el problema era si cambiamos uno, porque ahí tenemos que aumentar el I para que siguiera cumpliendo, pero si no se aumenta el I, no hay problema con esto. Y ahí uno prueba de que efectivamente se cumple el paso inductivo. Hasta este punto nosotros lo que demostramos es que se cumple el caso base, se cumple la hipótesis, o sea, dado una hipótesis inductiva, se cumple el paso inductivo y esto nos dice de que se va a cumplir para todos los ciclos. O sea que aquí ya demostramos como el mantenimiento del invariante dentro del loop. Esto a veces se podría como indexar, como que la hipótesis inductiva y el paso inductivo corresponden también a un paso y en vez de definirlo en 5 podríamos definirlo en 4 o quizás dejar el caso base dentro y definirlo en 3 pasos solamente. Ahí depende cómo uno lo quiere escribir después o cómo uno lo quiere argumentar. Lo último que viene es una vez que, si volvemos a este código que está aquí arriba, una vez que demostramos de que cuando salimos del ciclo for o cuando vamos a salir del ciclo for tenemos el valor correcto. ¿Por qué tenemos el valor correcto? Porque nosotros lo acabamos de demostrar. Dijimos, sean las iteraciones que sean, esto va a estar correcto. Pero una vez que no se entra el for, vienen otras líneas de código. Así que hay que demostrar de que eso se sigue cumpliendo. Entonces, volvemos. Aquí lo que tengo en la última ejecución sería, ¿qué ocurre cuando el j es igual a r más 1? Esa sería la última ejecución, ¿verdad? Si el j es igual a r más 1, no entra, ¿ya? Y si el j es igual a r más 1, como nosotros demostramos de que ahora el invariante sí era verdadero a lo largo de cualquier ciclo, aquí nosotros tendríamos que reemplazar donde está el j el valor r más 1. Porque es el valor como que el que llega al for. Y nosotros sabemos que ese valor es correcto, pero no va a entrar al for. Así que ese es como el valor que tenemos con el que nos vamos a salir del ciclo for o con el que nos vamos a entrar. Que decir que para todo R, o sea, para todo J, bueno, en realidad para todo J no, porque eso es lo que nosotros demostramos al final. Lo que nosotros queremos decir es que solamente el P de J, porque aquí le agregué el para todo J, que eso es lo que queremos demostrar que sería a lo largo de todo el programa. Lo que nosotros definíamos como el predicado antes, o esta como propiedad que se va a cumplir, sería solamente el P. O sea que sería lo de que va de la coma hacia allá. Y de hecho creo que lo tengo por aquí anotado. Sí, está aquí. Ya, cuando reemplazamos el R más 1 nos dice que en la iteración R más 1 los elementos menores iguales al pivote en el arreglo desde L hasta R están, ¿cierto? Hasta el I menos 1 y los otros desde el I hasta el R. O sea, en la iteración, hasta la iteración R más 1 vamos súper bien, va todo perfecto y ahí no entramos, ¿cierto? Y ese es el valor con el que queda nuestro arreglo E. Y ahí demostramos que hasta el elemento R está bien, partimos del L hasta el R, así que ya está eso particionado. No nos quedamos con un R más 1, con un R más 1 en esta parte de aquí, que ahí sería un problema y tendríamos que ver si nos faltó algún índice a la hora de definir el invariante. Y por eso en este caso yo lo puse con rojo, porque ahí hay que tener harto cuidado. Y otra cosa que recién había explicado y que quizás que un poco confuso es que invariante, bueno, en algunas partes se puede llamar como que el invariante es lo que yo digo que es el P, que sería el predicado, que si yo demuestro que es verdad a lo largo de todo el programa, ahí efectivamente es un invariante. Pero en otras partes se llama como que eso que todavía no demostramos es un invariante. Ahí el juego de palabras quizás está un poco complicado, pero ahí dependiendo de la convención que se utilice. Yo en particular digo que el P es un predicado y es lo que nosotros queremos demostrar que es invariante a lo largo de todo el programa, pero en algunas partes se llama como invariante este primer paso. ¿Ya? Ahí, si hay alguna duda, me pueden preguntar, pero hay unas pequeñas sutilezas. Entonces, volvamos a lo que estábamos en la última ejecución. ¿Qué ocurre cuando estamos en la R más 1? No se entra al loop, ¿cierto? Y después ocurre un swap,
que deja el pivote en la posición i-1. ¿Ya? ¿Y por qué lo queremos dejar en la i-1? Porque eso es lo que nosotros, cuando observamos cómo funcionaba Quicksort y llamaba hasta su rutina partición, necesitamos que retorne, o sea, estamos diciendo que o sea, nos ponen este programa y nos dicen que funciona así. Y nosotros en eso nos tenemos que basar. Porque nos están diciendo, demuestre que este programa que nosotros le pusimos aquí está correcto. Entonces, si retorna el i-1, y esto es lo que nosotros estamos utilizando por Quicksort, lo que nos fijamos aquí es que en realidad el pivote es el que está quedando en esa posición. Y por eso después nosotros escribimos en esta parte que estaba aquí, que si no recordábamos que el 0 está mal porque era un L, el N-1 en realidad era un R, y decíamos que en el I-1 queda el pivote. Porque si nos fijamos en este programa, luego de hacer la partición, cuando llevamos a la partición con L y R, lo que ocurre no es como que el pivote quede en cualquier parte, sino que el pivote va a quedar justo al medio, cosa que los que están atrás del pivote van a ser todos los que son menores o iguales y los que están adelante van a ser mayores. Y por eso nos sirve en Quicksort, porque después nosotros sabemos de que esto está particionado por ese pivote que está al medio. Y después volvemos a hacer los llamados a las otras dos mitades. Por eso es importante devolver el pivote al valor que corresponde. Si nosotros lo hubiésemos guardado al final o en el R, tendríamos que igualmente devolverlo a la parte que corresponde. Y entonces, lo último que queda debería ser... Bueno, dijimos esto, que se produce el swap, deja el pivote en la posición i-1. El arreglo desde el hasta R está particionado de acuerdo al elemento que está en la posición i-1, porque ahí dejamos el pivote. Entonces, el valor que retorna esto está correcto. Y ahí terminaría la prueba de correctitud. Algo que es importante aquí es que yo muchas cosas las mencioné. De hecho, este video quedó bastante largo. Pero a la hora de hacer la prueba, uno tiene que escribir todo esto como un texto que en realidad tiene que ser un argumento lógicamente válido. Ojalá que esté bien escrito, que se entienda. Y eso cuesta, porque cuando uno está explicando aquí como yo, como unas cosas anotadas, se me van ocurriendo un montón de cosas, pero ustedes lo que tienen que hacer ahora, de todas estas cosas que espero que hayan entendido más o menos como es la prueba de correctitud, las escriban como un solo texto. Yo puse estos 5 puntitos, ahí deberían salir unos 5 párrafos, pero ustedes tienen que ir, las mismas cosas que fui diciendo yo, ir escribiéndolas y argumentando. Y eso es la parte difícil. ¿Por qué no ver la solución simplemente escrita? Y es porque al menos cuando ustedes ya tengan esta idea de cómo hacer la precorrectitud, el ejercicio en realidad es escribir esto y que ustedes construyan este argumento y esta demostración que hace la precorrectitud. Y no hay mucho ejercicio. Por lo tanto, ahora sí ya tienen la idea, lo que queda es escribir esto. Y eso sería.